La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología. Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo. Los laboratorios de prototipos, o también conocidos como Fab Lab, nacen hace 20 años en Estados Unidos como espacios únicos de diseño y co-creación, donde emprendedores aterrizan sus ideas para crear productos mínimos viables en el menor tiempo y al menor costo posible. En Chile, estos espacios poco a poco se han ido instalando, y la Universidad Católica lleva la delantera con la formación de una red de laboratorios de este tipo que buscan no solo acelerar a los estudiantes al desarrollo de tecnología, sino que también como una manera de transferir nuevo conocimiento a la sociedad. ¿Cómo estos espacios contribuyen al desarrollo de los países? ¿Contamos con las herramientas o los incentivos necesarios para que se consoliden en Chile? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de la Segunda Derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería. Lo adelantamos un poquito de la editorial, hoy día vamos a hablar de los Fab Labs o estos laboratorios prototipados, no se asusten, ya vamos a explicar de qué son y por eso hoy día tenemos a dos grandes invitadas para conversar justamente del auge que están teniendo estos laboratorios y cómo estos pueden contribuir al desarrollo de nuestro país. Nos acompañan entonces Gabriela García, diseñadora UC y gerenta de transferencia de la Iniciativa de Ingeniería y Diseño de nuestra escuela, o también conocida como DILAB. Y Ángela Décar, ahí una tocaya, Ángela, diseñadora industrial y coordinadora del Fab Lab y el Laboratorio de Prototipado de Ingeniería UC. Sean muy bienvenidas, Gaby y Ángela, ¿cómo están? Hola, gracias por invitarnos. Sí, gracias Ángela por la invitación. Y nada, pues acá conversar de algo que se ha vuelto un poquito protagonista para nosotras, al menos en este momento. Justamente, bueno, como lo enunciaba un poco, ustedes están muy involucradas, por no decir que han sido una de las precursoras de estos laboratorios y del área, sobre todo de diseño e innovación, en la Escuela de Ingeniería y en la universidad completa. Y antes de entrar en esas materias, yo les quiero preguntar, porque justamente la audiencia va a tener esta pregunta, ¿qué es un laboratorio de prototipado? Bueno, tú al principio lo explicaste bastante bien. Finalmente un laboratorio de prototipado es un espacio físico que dispone de máquinas y herramientas para generar prototipos, es decir, como material, o sea, de productos materiales físicos que tienen que ser fabricados. Entonces, estos espacios, como también dijiste, nacen hace como 20 años en el MIT, y a partir de ahí, bueno, empiezan a aparecer por todo el mundo, y en Chile ya tenemos bastantes también, y también estamos conformando una red. Ángela, y justamente estos laboratorios o Fab Labs, como lo conocemos, en nuestra universidad, específicamente en ingeniería, tú lideras uno de ellos, pero tenemos más, tengo entendido, ¿cierto? Sí, somos una red que está compuesta por los laboratorios que están en arte, en diseño y arquitectura, y bueno, también el del Centro de Innovación, e incluso la biblioteca está pensando en abrir un Fab Lab, así que ellos también nos han acompañado bastante en esta formación de la red, y también a partir de que las bibliotecas en sí mismas son una red, nos han apoyado también en pensar este sistema, de esta configuración dentro de muchos grupos, digamos, en la U. Yo quería preguntarle a ambas, aquí también lo puede responder la Gaby si quiere, ¿por qué estos Fab Lab o estos laboratorios de prototipado han cobrado tanta relevancia en los últimos años? O sea, de alguna u otra forma, los Fab Lab han sido protagonistas, podríamos decir, sobre todo en esta época que estamos con el COVID y que hay harto que manufacturar. Entonces uno se puede preguntar como, ¿por qué? ¿Por qué tanta relevancia en Chile estos últimos años?
Sí, el propósito de estos laboratorios es democratizar el acceso a sistemas de fabricación, y cuando hablo de democratizar el acceso es desmitificar y proveer las herramientas para que las personas desarrollen competencias de diseño, producción, fabricación, industrialización en un futuro. Estos espacios de laboratorio buscan que las personas individuales, grupos, colectivos, investigadores, empresas, etcétera, converjan en un espacio, intercambien ideas, hablamos de polinización cruzada también en los proyectos, converjamos y mezclemos disciplinas y cuestionemos aquello que queremos diseñar, qué sentido tiene, qué propósito cumplen, y empecemos en una exploración mixta de sentido del objeto con cómo se materializa. Cómo se materializa, se fabrica, se diseña. Entonces, estos laboratorios son un espacio donde la gente, por un lado, aprende de distintos tipos de fabricación, aprende de herramientas análogas, las tradicionales, serrucho, martillo, sierra, y otras no tradicionales, por ejemplo, las máquinas que se manipulan a través de software, cortadoras láser, CNC, impresoras 3D, etc. Aprenden porque aprenden a manipular los programas, aprenden a manipular las máquinas, consideraciones de seguridad, y está esta posibilidad de discutir los proyectos, iterarlos, mejorarlos. Y aquí algo importante y que hace que esto sea un laboratorio de fabricación o de prototipado, es que buscan que los artefactos, los productos lleguen a una etapa de preindustrialización. Y ahí entonces también respondiendo y complementando la anterior pregunta, ¿qué es un laboratorio de prototipado? Es un espacio donde las personas exploran cómo van a resolver un desafío desde lo físico, tecnológico, tangible, por decirlo así, pero hasta un nivel preindustrial. Es decir, estos talleres no se enfocan en hacer grandes volúmenes de producción o en montar líneas de producción propiamente tal. Estupendo. Yo, bueno, no conocía los Fab Labs. Sé que en ingeniería tenemos uno, pero nunca había sido tan latente el conocimiento de ello, y me entra la duda, y creo que es muy importante explicar cómo el proceso de esto. Yo tengo una idea, por ejemplo, quiero construir algo, tengo una idea de producto, quiero diseñar un producto. ¿En qué etapa del desarrollo de este producto que quiero diseñar se vuelve relevante ir al Fab Lab o al laboratorio de prototipado, por ejemplo? A ver, te puedo contar distintos casos. Hay gente que tiene una idea en su mente y quiere explorar junto con un equipo del Fab Lab el cómo darle una viabilidad física, ¿ya? O de fabricación. Entonces, típicamente es de qué se trata tu idea, cuán pertinente es, y si es que alguien trae aparejado un fondo para poder desarrollar esa idea. Porque los espacios de fabricación, bueno, tienen costos fijos, digamos, como todo espacio, y también hay costos o que van a derivar de cada proyecto, ¿ya? Costos de materiales, de recursos humanos que van a tener que estar pensando ese proyecto. Entonces, lo primero que se le pregunta a la gente es, ¿qué necesidad tienes? En el fondo, eres tú mismo el que va a desarrollar las competencias, o sea, perdón, el artefacto, el objeto, y lo que necesitas es horas de máquina, porque tú ya también las sabes ocupar. Y ahí se define un plan de trabajo con esa persona, se ve si esa persona o sea, tiene la capacitación para poder utilizar el laboratorio, las máquinas. Si no lo tiene, bueno, hay jornadas de inducción específicas para estudiantes, jornadas de inducción, por ejemplo, en el Fab Lab del Centro de Innovación, para personas que no son estudiantes. Entonces, hay distintas fórmulas para que las personas desarrollen su proyecto. Lo típico es que primero llegan y preguntan si es posible que lo hagan, y después en esa conversación, en ese diálogo, nos comentan a cualquiera de los Fab Labs, digamos, si es que son ellos los que quisieran estar in situ trabajando o quisieran derivar a un equipo de diseño, ingeniería, el trabajo. Ahí hay fórmulas mixtas. Yo pensando en tu pregunta, Ángela, así como cuándo hay que ir a un Fab Lab,
pienso a partir también de lo que decía la Gaby al principio, que es un espacio colaborativo, el ir a un Fab Lab tiene que ver también no solamente como con la necesidad de fabricación, por ejemplo, que puede partir de que necesites alguna máquina en particular o algún espacio que no tienes en tu casa para trabajar, pero también lo importante del Fab Lab es que te encuentras con otras personas. Y yo lo he visto en la universidad cuando trabajan alumnos, por ejemplo, de primer año, junto con los de tercero, junto con, o qué sé yo, de distintos cursos, que en el fondo comparten un espacio y a partir de la misma curiosidad van compartiendo ideas y van ayudando a los proyectos de uno y otro. De hecho, hay algunos que terminan haciendo proyectos juntos por eso mismo del espacio colaborativo. Entonces, cuando ir a un Fab Lab, la verdad es que cuando tu intención también esté en compartir tu idea y también nutrirte de ideas de otros, porque también eso es un Fab Lab, es la posibilidad también de compartir lo que tú estás haciendo con una comunidad. Justamente eso era un poco lo que decía Gaby antes de esta polinización cruzada, ¿no es cierto? Como estas ideas que van yendo de un lado a otro y yo comparto mis ideas con otro y en esas nuevas ideas podemos encontrar algo mejor y que también un poco cómo se está viviendo en el contexto actual los trabajos y en general la interdisciplinariedad también, porque asumo que reciben igual harta disciplina en el Fab Lab. Sí, es súper, bueno, también aclarar que todos los Fab Labs funcionan de manera diferente, o sea, hay Fab Labs que reciben a gente, no sé, pues a personas de otros lugares, a emprendedores, otros que, como el de nosotros que trabaja más con alumnos y con la escuela de ingeniería. Hay distintos modelos de Fab Lab, hay algunos que pagas membresía, en otros no, así. Y se me olvidó tu pregunta. No, era un comentario nomás, Ángela, no te preocupes, pero lo que sí te voy a preguntar ahora es con respecto a la falta de manufactura en Chile. Hemos estado hablando un poco del Fab Lab y de esta etapa también preindustrial, pero ¿será posible que los laboratorios de prototipado puedan ser la respuesta a esta falta de manufactura en el país? Yo pienso que, o sea, como una respuesta a la falta de manufactura, así como a grandes rasgos, no, porque un laboratorio de prototipado no tiene la escala que debería tener como una empresa, digamos, de manufactura. No podemos, las máquinas que disponemos en un Fab Lab no son para una producción a alta escala, pero lo que sí vimos, por ejemplo, a partir de esto del coronavirus, es que podemos responder de alguna manera a las necesidades como más inmediatas. Un ejemplo súper básico, el que se hizo de los cintillos, que fueron para estos cintillos con una mica adelante. ¿Como el escudo facial? Escudo facial, exacto. Se empezaron a producir en Fab Lab, pero pasa que una impresora 3D tarda mucho más de lo que puede ser, no sé, una troqueladora u otro tipo de máquinas que quiera resolver ese mismo problema, ¿ya? Entonces, de alguna manera, el Fab Lab sí respondió a una necesidad y además que permite la rápida iteración de un diseño. O sea, nosotros, y también el tema de compartir archivos. Nosotros, o sea, se empezó acá en Chile con un archivo que compartió una marca de impresoras, que era el Prusa, se iteró sobre ese, se desarrolló para que fuera más rápido, luego más económico, y así distintas personas fue pasando este modelo, digamos que fue siendo mejorado de mano en mano, hasta llegar a un resultado que era el más óptimo, entre comillas, para ser producido a mayor escala. Entonces, al final, claro, se logra responder en cierta manera un poco más rápido a la necesidad, que en contra de lo que puede ser una importación, pero aún así nos deja como hartas preguntas sobre cómo se responde a la manufactura en Chile de manera más eficiente, más rápida y a menor costo. Por ejemplo, con el tema de los moldes, etcétera, que apareció a partir de esto. De todas maneras, Gaby, sí. Yo sé que va a intervenir, pero justamente te quiero poner una pregunta encima para que la respondas también. Ángela decía, bueno, que podamos hacer productos más rápido y ojalá a menor costo, pero
¿qué tan rápido y qué tan barato se aspira que sea el desarrollo del prototipo en un Fab Lab? Sí, ahí en la relación con, o sea, cuando uno está diseñando una pieza, un artefacto, un sistema, para ser fabricado a escala masiva, eso afecta las decisiones de diseño que uno toma. Entonces, esto me estoy colgando aún de la pregunta anterior. En el fondo, un Fab Lab pudiera, un Fab Lab en el fondo que esté atento a las condiciones de manufactura del entorno que tiene, eventualmente va a tomar decisiones en las etapas anteriores a la industrialización que van a agilizar esa transferencia de lo que sale de un Fab Lab o de un taller de prototipado hacia un escalamiento superior. Respondiendo también, me voy quedando rezagada, la anterior pregunta de si aportamos a la manufactura en Chile, lo que sí nos dimos cuenta es que en el fondo en términos competitivos o comparativos sí ha habido un rezago o una falta de desarrollo de cierta manufactura en Chile. Y también nos dimos cuenta que los precios nos afectaron en eso. Entonces, hablando de tu segunda pregunta, de, por ejemplo, los costos, ahí hay una cosa en que uno dice, mira, empezar a producir antes, ver los fallos, si funciona con los usuarios, iterar el modelo, si la solución es pertinente, es más barato porque yo no genero las matrices, los moldes, la línea de producción, que es lo que hace ya una industria. Por eso, y en ese sentido, es más barato. Pero, por ejemplo, nosotros para fabricar, qué sé yo, 5, 10, 20 componentes, la compra al detalle de los elementos nos sale más cara que comprar en grandes volúmenes. Entonces, ahí hay como una tensión, te diría yo, entre si es genuinamente más barato o en qué sentido nosotros hablamos de que es más barato prototipar en estos espacios, y también en relación al tiempo. Entonces, es más barato porque es lo que explicaba, te ahorras esos posibles fallos en que tu producto no sea adherido por un futuro usuario, que no sea Corresponde a la aceptado. etapa previa, finalmente. Claro. Corresponde a la etapa previa a la industrialización. Si hablamos como de manufactura en sí misma, claro que es un espacio de manufactura, pero a otra escala y en una etapa anterior a la industrialización. O sea, antes de producir 5.000 piezas, todo lo que dice la Gaby es correcto. O sea, antes es probarla, testearla, ver si realmente funciona en un sistema productivo al que lo vas a escalar, etc. Pero es una etapa anterior. O sea, no reemplaza la otra, no la podría reemplazar. Claro, y en términos entonces de ahorro, o sea, si ya nos vamos al ahorro de tiempo o al ahorro de dinero, en el fondo yo hablaría de una inversión en un tiempo y en un ahorro que en el proceso total va a ser un ahorro y una disminución de tiempo. Y lo comento porque hemos tenido ciertos equipos de emprendedores que se nos han acercado para pedir que nosotros los ayudemos en sus etapas iniciales de prototipado de sus ideas, y se han asombrado en términos de, wow, ¿por qué esto que en el fondo, qué sé yo, estoy diseñando una cabina que genera ciertas prestaciones de vibración, de sonido, de relajo, de calma, etcétera? ¿Cómo es posible que me cueste más que un auto? Entonces, cuando tú explicas que tú estás contratando 3 meses de horas y tiempo y conocimiento, talento de un equipo de diseño con un equipo de ingeniería, que estás haciendo ciertas pruebas con ciertas materialidades y que eventualmente no van a resultar, para alguien que es ajeno a la investigación, esto se sorprende porque lo consideran caro, porque lo están comparando contra un producto final y las prestaciones que te entrega un producto final muchas veces. En cambio, los equipos, por ejemplo, que son de investigación, que están acostumbrados a investigar probando, no están ajenos y entienden que esta inversión de tiempo y de costo inicial tiene una repercusión en el proyecto global. Claro, hay que ver más el Fab Lab como una ganancia, porque de todas maneras yo imagino que si yo llevo mi producto o mi idea, como decían anteriormente, a este equipo interdisciplinario entre diseñadores e ingenieros, voy a salir justamente con un producto que sea mucho más pensado en el usuario, mucho más pensado en la persona, como las posibilidades de fallar
asumo que son mínimas con respecto a que mi producto lo hiciera en otro lugar. Yo no sé si son mínimas, porque siempre, bueno, en el fondo para el éxito de un proyecto, o sea, de un producto, también está sujeto a llegaste a tiempo, no llegaste a tiempo, fuiste el primero, no fuiste el primero, hubo adhesión, no hubo adhesión, siempre hay como un poquito de riesgo, ¿no? Pero claramente los proyectos también tienen un tiempo de madurez, y ese tiempo de madurez yo lo considero más bien una inversión. Lo que quiero decir es que han habido ciertos mitos respecto a estos espacios de fabricación, e incluso se ha hablado de laboratorios de fabricación rápida. Y esa promesa yo creo que ha generado cierta tensión a veces entre los equipos que no están acostumbrados a trabajar con estas metodologías, digamos. De todas maneras, Perdón. Ángela, por favor. No, es que yo creo que hay que hacer un poquito, o al menos así lo veo yo, como una diferencia entre lo que es un Fab Lab como un espacio que permite ciertas cosas, y lo otro lo que es el proceso de diseño. ¿Ya? Porque tú puedes ir a un Fab Lab y hacer un proceso de diseño pésimo, y diseñar pésimo, y sacar un producto pésimo igual. O sea, digamos, el espacio en sí mismo tiene como ciertos como plus, digamos, que es el tener las maquinarias disponibles, tener un espacio, pero particularmente no te asegura un proceso de diseño, una forma de operar. Como digo, todos los Fab Labs son diferentes, y no todos los Fab Labs operan como un servicio de diseño, por decirlo así, ¿ya? Entonces, por un lado está el espacio de fabricación, que tiene sus ventajas, y ahí uno puede conversar, por ejemplo, respecto a lo que es el prototipado rápido, o no sé, o la complejidad de los proyectos, porque, por ejemplo, así volviendo al tema COVID, para dar un ejemplo que tenemos súper a la mano, existen, no sé, los respiradores artificiales que se desarrollan. Obviamente es un producto mucho más complejo, hay partes que se tienen que mandar a hacer afuera, que no todas se pueden hacer en un Fab Lab, requiere de testeo, etcétera. Es un producto que tiene mucho más complejidad. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer una silla y recurres a un Fab Lab, puedes llegar a un producto final. Puedes llegar a un producto final. De hecho, puedes vender tus sillas hechas en un Fab Lab, y puedes, si tú tienes cierta cantidad de clientes, lo puedes desarrollar hasta el final. Entonces, pienso que ahí como que hay dos ideas que estamos conversando. Una, lo que corresponde a un proceso de diseño respecto a algo que se desarrolla materialmente y que tiene que ver con el testeo, con la iteración, con fallar antes para que cueste menos el error, digamos, y esas cosas. Y lo otro, lo que corresponde específicamente a un espacio de fabricación que un Fab Lab te permite ir a hacer no sé, se te ocurrió hacerle una cuna a tu mascota, hasta que quieras hacer realmente un producto que quieres vender y exportar y todo eso. Entonces esa es la variedad, ese es como el abanico súper amplio que permite un Fab Lab. En esta versatilidad de los Fab Lab que tú mencionas, Ángela, y bueno, lo dijiste un poco justamente con los ventiladores mecánicos, o por ejemplo el accionador manual que hizo el profesor Felipe Lechuga, que lo tuvimos en un podcast pasado. ¿Cómo contribuye el Fab Lab, específicamente el Fab Lab de Ingeniería, Diseño e Innovación de nuestra escuela, a las problemáticas que afectan a nuestro país? Bueno, yo pienso que particularmente con este tema se vio, y lo hemos conversado con la Gaby también, o sea, el departamento de mecánica fue uno de los más concurridos durante la cuarentena por hacer en el fondo posible hacer productos. Yo creo que si bien existen múltiples problemas, hay distintas maneras de abordar, y particularmente esta cuestión, problemas de salud, hay un aspecto social, un aspecto médico, y etcétera. Hay una parte que como Fab Labs podíamos resolver, y que era los nuevos productos, en el fondo, como las necesidades de productos
en donde apareció los ventiladores, los escudos faciales, o nosotros también hicimos unos soportes faciales para posición prono, para facilitar la respiración de pacientes COVID, y en el fondo es cómo das una solución material rápida a un nuevo problema, y esa es la versatilidad que tiene un Fab Lab, es producir rápido para algo nuevo, o sea, algo que requiere una nueva solución, un nuevo diseño. En esto rápidamente en un Fab Lab se puede hacer posible, se puede llegar a un resultado con mucho mayor rapidez que si se hace en una industria en donde se deben tener una consideración de las máquinas, de una producción, que sí se piensa a mayor escala. Un Fab Lab lo resuelve como en el 1 a 1, podríamos decir. No sé, y Gaby, ¿qué piensas tú? Sí, yo creo que también tiene que ver con las vocaciones o los focos que pone cada uno de los Fab Labs donde se trabaja. Cuando nosotros nos hicimos cargo del primer Fab Lab, del Fab Lab del Centro de Innovación, como escuela nos hicimos cargo, yo visité 3 Fab Labs para ver de qué se trataban cada uno. Uno en Aalto, en la Universidad de Aalto, en Finlandia, que eran 3.000 metros cuadrados, donde, bueno, la escala y la cantidad de proyectos que tenían foco fuertemente en la industria y de trabajo de pregrado y posgrado también ligado a la industria. Luego fui a uno en Barcelona, el foco de ellos era ciudad inteligente y todo lo que se pudiera hacer como facultad de arquitectura en relación a robustecer como la inteligencia de las ciudades, ese era su foco y no otro. Y luego en Canadá, donde grupo de personas interesadas en el prototipado alquilaban un mismo espacio y de hecho tenían turnos para hacer la limpieza, para organizar la cocina, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo del interés y la vocación de cada Fab Lab, es que también fue posible orientar las acciones y en este caso, por ejemplo, de la pandemia, responder rápidamente a una situación país. Y esto tiene que ver, por ejemplo, que con la Ángela y el equipo que trabajamos, nosotros no esperamos una directriz de la universidad específica que nos dijera ustedes como Fab Lab hagan algo. Nosotros, en el fondo, con el manejo del espacio que tenemos, de las máquinas, fuimos capaces de tomar decisiones, y eso tiene que ver con que hay ciertos poderes que están descentralizados y que nos permitieron decidir antes de que nos llegara una instrucción. Pero hay otros lugares, otros espacios que están supeditados a lo que alguien les vaya a dictar o dejar de dictar. Entonces, no es tan, o sea, si bien los Fab Labs son espacios que pueden rápidamente responder, también tienen que ver con el entorno institucional donde están inmersos. ¿Se entiende? Sí, Gaby. Yo, bueno, creo que lo que ha hecho el Fab Lab y de alguna forma la autonomía que tienen, la independencia que tienen, que se debe también al profesionalismo con el que trabajan, puede hacer posible que saquen diferentes cosas que lo mencionaba la Ángela, como por ejemplo los escudos faciales, que yo no sabía, y yo creo que la audiencia tampoco, que se empezaron a generar, por ejemplo, en el Fab Lab de ingeniería. Yo creo que quedan muchas interrogantes, el tiempo no apremia un poquito. ¿Ángela? No, porque para mencionarte eso de hecho no solo fue como Fab Lab de ingeniería, fue la red y junto como una red de estudiantes, o sea, muchos alumnos se unieron a fabricar eso porque precisamente la dificultad era el tiempo de fabricación y las cantidades de máquinas que teníamos. Entonces, entre al menos 7 estudiantes más que se unieron a la producción, se logró dar respuesta a muchos hospitales que lo requerían. Justamente, bueno, siempre nosotros invitamos a profesionales, profesores, exalumnos, pero sabemos que detrás de cada uno de ellos hay un grupo de estudiantes. Los estudiantes tienen una labor muy importante en cada una de las cosas que se hacen en la escuela. Y ya para cerrar, y me gustaría que ojalá en breve me lo pudieran responder, me queda una última duda, que quizá es más compleja, la podemos dejar abierta, pero igual. Hoy día los Fab Labs, según lo que me han contado, están orientados en prototipar. ¿Qué pasaría si en algún momento de toda la experiencia que ustedes tienen, por ejemplo, de las personas que trabajan en esta red de laboratorios de prototipado, fuera a tal nivel de que en vez de solo
prototipar, también se pudieran construir las máquinas que prototipan, por ejemplo, y convertir a Chile en un exportador de nuevas tecnologías de los Fab Labs. ¿Creen que es posible? Yo creo que sí. O sea, de hecho te iba a comentar que al menos en el INACAP, en el Fab Lab del INACAP, no sé si se llama Fab Lab en el INACAP, para ser justa, pero al menos Rodrigo Díaz, que es el coordinador que está a cargo de aquellos espacios de prototipado, ellos sí están dedicados, por ejemplo, como foco, así como el de Barcelona está dedicado a generar ciudad inteligente, ellos están dedicados a generar maquinarias para el prototipado. Es parte de su ADN y con distintas personas, que sean estudiantes, escolares incluso, pensando en qué tipos de máquinas sería pertinente desarrollar. Entonces, para mí eso es un ejemplo que te responde eso y me parece que es un desafío atendible, interesante, atendible, y junto con esa gran pregunta también es cómo diseñamos para un modelo circular y no lineal de fabricación, por ejemplo. De todas maneras, quiero darle las gracias, Gaby, Ángela. Yo sé que saben de esto y mucho más, pero tuvimos que compactarlo para hacer los capítulos, ser justas con el tiempo, como con todos los invitados e invitadas. Quiero darle las gracias a la audiencia también, que siempre nos están escuchando y por sobre todo que han muchos desafíos que hacer en esta pandemia COVID y para el futuro también con ingeniería y con los laboratorios de prototipado. Eso, muchas gracias. Gracias, Ángela. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Chao. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.